Buenas, pues os quería enseñar el último juguete que nos ha llegado. Tenía ganas ya de poder tenerlo y poder hacer ciertas pruebas. Esto es con lo que viene, ahora os explico. Porque esta máquina nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza y esta máquina no se tiene en cuenta para el precio que tiene, no se tiene en cuenta ni siquiera en muchos talleres y nos puede ahorrar bastantes dolores de cabeza. Deciros, por ejemplo, falta de potencia, relentín inestable, fugas de anticongelante, todo esto que es falta de potencia, errores que nos dan también en el sensor MAF y todo pueden ser por simples tomas de aire. Con esta máquina podemos comprobar, como ya hemos dicho, el sistema de escape, el sistema de refrigeración, pero lo que más nos interesa a nosotros es el sistema de admisión, porque el sistema de admisión sobre todo es lo que suele generar más dolores de cabeza. Ha habido casos, como ya os digo, que un sensor MAF ha estado dando fallos y luego ha sido una abrazadera floja y era una entrada de aire por ahí. Y el sensor MAF, la diagnóstica te salta que está mal, pero no es realmente así. Con esta máquina podemos comprobar incluso estanquidad del tapón de la tapa de balancines, que muchas veces por ahí también tenemos entradas de aire, tapa de balancines, sistema PCV, ventilación positiva del cárter, en fin. Pero lo que yo creo que más nos interesa de todo es el sistema de admisión, dejando a un lado un poco la refrigeración y el sistema de escape. Como se puede ver, esta máquina viene preparada con una boquilla cónica y ahí tenemos un regulador de aire, con el que también a través de la bola, una vez que la veamos trabajando, os explicaré mejor, podremos averiguar si hay fuga también o no hay fuga. Según la bola se mantenga en el aire o caiga, así estará la avería. Pero no es tampoco necesario, incluso la hay que no tienen digamos, caudalímetro. Y no hay ningún problema en que no lo tenga porque el mismo humo nos va a salir siempre por donde tengamos la fuga. Estaría bien que ese humo intentemos verlo con la luz de un móvil o de una linterna, que siempre va a resultar mucho más fácil poder ver ese humo. Como hemos dicho, nos viene con el cono esa boquilla más fina, que ese tipo de boquilla la podríamos meter, por ejemplo, en la tubería que nos va al servofreno, por si no queremos hacerlo por la admisión y eso. Luego nos trae otro tipo de boquilla. Esta sería también para poder meterla en la admisión por el filtro del aire. Quitaríamos la boquilla de aquí donde está el caudalímetro, por ejemplo, en este coche, y ahí meteríamos pues esta boquilla o incluso esta, que como podemos ver, esta es perilla, que si pulsamos es como un adaptador para cualquier tipo de goma, por si varía el diámetro y eso, pues inflamos y el humo nosotros lo meteríamos por este extremo. Luego se descarga quitando esta barbulilla. Nos viene también con una llave para poder quitar los gusanillos, esos que son como los de las ruedas de bicicleta o de moto o de coche también. Y vemos que nos trae también este botecillo para hacer nivel, porque en la máquina podremos utilizar, nos dice que nos eche unos 20 en cada prueba que podamos hacer, y que el resto, si una vez terminada la prueba queda algo, lo quitemos. El tipo de aceite que podemos echar, parafina me parece, pero que lo más normal que se eche es aceite de bebé, aceite Johnson, el famoso, el típico aceite para bebé. Lo echamos y es el que nos recomienda también incluso la marca a utilizar y lo que se utiliza en prácticamente todas las máquinas. Sería echárselo, tardaría un par de minutos supongo en calentarlo y eso, pero en fin, cuando lo pongamos en marcha ya os explicaré eso mejor. Nos trae también las pinzas para poder conectar directamente a batería y aquí pues un pequeño adaptador. Nos trae también el manual de instrucciones y la máquina por detrás. Aquí conectaríamos la toma del compresor porque necesitaría una entrada de aire. De aquí la toma de corriente, que es esta, la que nosotros enganchamos a batería. Y aquí arriba se echaría el líquido y ya tendríamos nuestra máquina para poder ponerla en funcionamiento.
Bueno, y la verdad que tengo muchas ganas de probarla y el primero que va a ser este M54 de BMW, que estos coches también son muy delicados con esas tomas de aire y lo vamos a probar y cerciorarnos pues, de que la tórica, por ejemplo, de la DISA, cualquier tubería de vacío que no esté pinchada, las tomas de admisión que también muchas veces se cuartean, también se pican y no nos damos cuenta, el sistema de PCV que no tenga ninguna tubería también rota, el tapón como hemos dicho ya, tapa de balancines, en fin, con este motor tengo ganas de hacerlo y quedarnos tranquilos de que no tenemos ninguna toma de aire. Así que no te pierdas la prueba que será próximamente en este motor y verás qué cosa más curiosa, qué máquina más colleja para hacer esas pruebas. Pues para no perderos la prueba que como ya decimos será pronto, suscribirse, espero que el vídeo haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento, si ha sido así, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.